comenzamos nuestro paseo por el Museo de Segovia del mes de abril, un paseo en el que vamos a hablar de una pieza, de un yacimiento arqueológico del río Duratón, de la pieza desconocida y de las actividades coincidiendo con el Día del Libro, entre otras cosas. Arrancamos. Hoy, en nuestro paseo por el museo, nos trasladamos a Sepúlveda, concretamente a las hoces del río Duratón, donde en el yacimiento de Confluenta se encontraba una cabecita del dios Mercurio. Santiago, bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, en el año 1998, se produjo un hallazgo casual en el yacimiento de los mercados de Duratón, cerquita del pueblo de Duratón, dentro del municipio de Sepúlveda, en unas tierras de labor donde estaba situada pues, la ciudad romana de Confluenta. Apareció esta pequeñita cabeza de Mercurio, una cabecita en terracota, que seguramente perteneció a una figurita que representaba al dios Mercurio al completo, con sus típicos atributos. Generalmente el dios Mercurio es representado desnudo, con un bastón llamado caduceo, con el casco alado que conserva la figurita, una capa y también unas botas de oro aladas. Esta pieza seguramente era una pieza de un lararium, es decir, de un pequeño altar doméstico, que había en muchos hogares de las antiguas poblaciones romanas, en la que se custodiaban pequeñas estatuillas como esta, de los dioses lares, es decir, los dioses que protegían el propio hogar, y también de otros dioses, como en este caso Mercurio, a los que bueno, pues las personas, la gente, pues tenían un especial fervor, digamos, religioso, y también los incluían dentro de estas pequeñas altarcitos que estaban situados a la entrada de la casa. Hablamos de una pieza curiosa no solo por su significado, sino por el tamaño. Mide apenas 4 o 5 centímetros. Sí, efectivamente, es una pieza, ya te lo digo, las piezas del arario siempre eran muy pequeñitas, porque los altares domésticos, que estaban generalmente en la zona de acceso a las casas, pues evidentemente no se podían poner estatuas grandes como las que conocemos todos de la época antigua, ¿no? Sino simplemente pequeñas figurillas, porque en este caso junto a Mercurio seguramente que había más, ¿no? Seguramente en la figura de los lares u otras, ¿no? Que no han sido conservadas, pero que por razones de espacio se colocaban, y además muchas de estas estatuillas además eran portátiles, porque la persona, pues bueno, tenía ese cierto aprecio, ¿no? por esa imagen religiosa, como puede suceder hoy en día, y se lo llevaban consigo pues en algunos viajes. ¿A qué momento histórico nos remonta esta pieza? Bueno, estamos más o menos en el siglo I y II después de Cristo, en plena efervescencia de la ciudad romana de Duratón. Es seguramente la antigua Confluenta, ciudad citada por un autor clásico, por Ptolomeo, y que se extiende en una gran llanura que está en la confluencia de los ríos Duratón y Serrano, muy cerquita, en una llanura que se alza sobre la actual aldea de Duratón. ¿Qué se conoce de esta ciudad romana? Bueno, en esta ciudad romana se realizaron excavaciones arqueológicas en 1795, el hallazgo de diversos materiales, cuando el cura del lugar, Cristóbal Rubio, acudió allí para buscar material de construcción para la casa parroquial, se topó con importantes vestigios. Lo notificó a otro cura, al cura de Duruelo, Martín Sedeño, que era un cura ilustrado, era realmente era un erudito, ¿no?, local, y pusieron en marcha una excavación en enero de 1795, 5 años después del hallazgo, de los primeros hallazgos, porque tuvieron entonces problemas con el alcalde mayor de Sepúlveda. Los hallazgos que hicieron fueron tan interesantes como para que los propios curas enviaran una carta a Manuel Godoy, ministro, solicitando que la intervención real para acometer nuevas excavaciones, y efectivamente Godoy, era una persona ilustrada y también tenía cierto apego por los estudios anticuarios y por estudios de arqueología, habilitó o comisionó, directamente por Real Orden, se comisionó a Juan de Villanueva, el arquitecto real, por ejemplo, constructor del Museo del Prado, para realizar esas excavaciones en Duratón. Se ejecutaron durante unos 4 meses, se sacaron importantes vestigios, pero también estaba el interés por recuperar elementos antiguos romanos
para enriquecer colecciones reales, y de hecho varios de los mosaicos que se recuperaron fueron a parar al Palacio de Aranjuez, y actualmente algunos fragmentos se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, que está recién abierto, como todo el mundo sabe. Luego, posteriormente, en el año 1949, Antonio Molinero realizó también una pequeña excavación en esa zona donde se había excavado en 1795. Posiblemente se trate de un edificio de termas, aunque Molinero también había trabajado durante los años anteriores, en especial en la necrópolis visigota, que está situada junto a la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? La famosa iglesia de Duratón. Luego, posteriormente, en los años 2001 y 2002, nosotros, con un equipo del Museo de Segovia y de la Universidad Complutense, realizamos una excavación, una exploración del yacimiento, para saber la entidad arqueológica que tenía, para confirmar que se trataba de una ciudad romana y para valorar también una diagnosis, ¿no?, del estado de conservación del yacimiento, y pudimos acometer varios trabajos de excavación, de prospección, que han deparado pues, un mejor conocimiento, muy limitado evidentemente porque fue muy cortito, de una ciudad romana que realmente pues, era bastante amplia, unas 60 hectáreas, dotada de un entramado urbano regular, ¿no?, porque seguramente fue una fundación nueva, que la realizó Roma en el siglo I a.C., cuando decidió, digamos, desarticular la ciudad celtibérica de Sepúlveda. Estaba colgado en un sitio abrupto, muy bien defendible. En cambio, Roma traslada a toda esa gente al nuevo emplazamiento de Duratón. Y ahí se desarrollará una ciudad romana importante, alcanza un estatuto municipal en época Flavia, y fruto de ello pues, son los importantes vestigios, ¿no?, como del mercado de ganado, como una rampa de acceso monumental, como las termas que han sido exploradas en varias ocasiones, o como también edificios domésticos que también vimos nosotros durante las excavaciones. En esta gran ciudad romana, ¿qué significado tenía un dios como este? Bueno, Mercurio es una de las figuras, uno de los dioses típicos, ¿no?, del panteón romano, procede de la asimilación del Hermes griego. Es un dios realmente bastante complejo, ¿no? Es el dios de comerciantes, pero también es el heraldo de los dioses, es dios de los ladrones también, y además es incluso el portador de las almas de los difuntos al más allá, ¿no?, es decir, lo que se llama un carácter psicopompo. Cuando llega a Roma a estas tierras se introducen los cultos latinos, en este caso el Hermes Mercurio. Prueba de ello es que numerosas figuras de este tipo se han encontrado en la antigua Hispania o en muchos territorios del occidente romano, pero es bastante destacable que es una figura muy extendida porque en áreas célticas, como es el caso de Confluenta o de pasado céltico, Mercurio fue muy bien asimilado por las poblaciones locales porque dentro de lo que se llaman los procesos de sincretismo, es decir, hay una confusión o una asimilación entre deidades, divinidades y dioses célticos y dioses romanos, de tal manera que llega un momento que lo que se hace es cambiar el nombre del dios local, céltico, ancestral, por un dios romano que cumple las mismas funciones. Y precisamente en Duratón es muy posible que la presencia de un Mercurio se pueda relacionar, ¿no?, con la existencia de cultos anteriores, muy relacionados con los cultos solares, ¿no?, y cultos de ese tipo, muy polivalentes, que adoptan los individuos del territorio y lo reflejan luego en un Mercurio romano. Porque además simbolizaba la llegada del mes de mayo, del buen tiempo, del calor. Sí, la fiesta de Mercurio era el 15 de mayo, las Mercuralia que se llamaba. El mes de mayo también estaba consagrado a su madre, Maya, se llamaba, por eso le llamamos nosotros, Mayo. El Mercurio da nombre a nuestro miércoles, el Mercurius Dies es miércoles, ¿no?, transformado en castellano. Y precisamente en Roma las Mercuralia eran unas fiestas muy importantes en las cuales pues, se hacían una serie de ritos, una serie de cuestiones religiosas en las que se veían involucrados principalmente los comerciantes. Santiago, además de esta pieza de la cabecita del dios Mercurio, durante este mes se mantiene la pieza desconocida, que hay que decir que es con carácter bimensual, y hablamos de la misma que hablábamos el mes pasado. Sí, es el cuadro que ya presentamos el mes pasado, un cuadro anónimo del siglo XVII que representa a Lucas Aguilar orando ante la Virgen del Carmen, que es un cuadro pues realmente bastante curioso por el tema que contiene.
Además, durante este mes de abril, la intensa actividad en el Museo de Segovia, porque continúan las actividades relacionadas o las propuestas relacionadas con Pedro Berruguete, pero además el día 23 de abril, el Día del Libro, hay una cita especial, ya que el Sinodal de Águila-Fuente se traslada aquí, al Museo de Segovia. Sí, bueno, en primer lugar mantenemos la exposición de Pedro Berruguete en Segovia, visitas guiadas los sábados, una exposición que está teniendo bastante éxito. Asimismo, en Semana Santa vamos a realizar talleres de Semana Santa, habilitados al efecto pues del huevo al aceite se llama la actividad, en la que se intenta mejorar el conocimiento de las técnicas pictóricas y habilitados y dedicados para toda la familia. Asimismo se mantienen las visitas guiadas por el equipo del museo, los talleres escolares que siguen funcionando muy bien, y luego tenemos también como una actividad muy específica y muy concreta, la que estás diciendo. No es que nos vayamos a traer aquí al Sinodal de Águila-Fuente, sino lo que vamos a hacer es como el día 23, Día de la Comunidad Autónoma, se conmemora, es el día también del libro. Lo que vamos a hacer es trasladar aquí, tanto el Museo de Segovia como el Museo Zuloaga, la representación teatralizada que muchos años ya llevan realizando los vecinos de Águila-Fuente. En este caso, pues traemos aquí a todo el equipo. Se va a hacer una representación de esa entrevista que hubo entre el obispo Arias Dávila y Juan París, el impresor de la época. Se partirá del Museo de Segovia y luego se llegará hasta el Museo Zuloaga, donde será esa escena teatralizada, que irá acompañada además de música, de música medieval, y concluirá todo con un pequeño concierto también en el Museo Zuloaga. Estamos por concretar todavía los horarios, y que en cuanto lo sepamos, por supuesto que lo daremos a conocer. Es importante recordar que el inicio de la impresión de libros se produjo precisamente en Águila-Fuente. Sí, bueno, esa es la cuestión que se intenta recordar con esta actividad, que ya digo, la llevan muchos años realizando los vecinos de Águila-Fuente, y que, por supuesto, dadas sus peculiaridades y su importancia histórica, pues hemos creído que, a propósito del Día del Libro, es muy conveniente, ¿no?, que la propia ciudad de Segovia acogiera esta actividad. Además, durante el mes de abril, antes de que se nos olvide, tenéis propuestas para colectivos especiales. Sí, ya llevamos tiempo desarrollando un programa que se llama Espacio Diversidad, en la cual pues intentamos acercar el museo a colectivos especiales muy específicos. Lo promovimos el año pasado, en especial a través de las visitas visitas y explicaciones que se realizan en colaboración con la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer. Este año se está promoviendo y mejorando la calidad de esa actividad, y también se están incorporando otros grupos que también tienen sus dificultades para acceder a los museos, y en la cual estamos invirtiendo realmente bastante trabajo del museo, porque creemos que también puede ser realmente una línea de actuación que puede ser muy beneficiosa, por supuesto para el museo, pero ante todo para ese público tan específico. ¿Qué se hace con este público, con estos asistentes tan especiales en el Museo de Segovia? Bueno, pues por supuesto el equipo del técnico del museo lo que realiza es una conversión y transformación de las habituales actividades del museo. Hablo de visitas, como de algún tipo de talleres especiales, ¿no? Ya sabéis que se intenta promocionar cómo eran las artes o como las técnicas pictóricas, por ejemplo, o las restauraciones y todas estas cuestiones, y entonces lo que se hace también es una adaptación de todos esos procesos a un público que tiene sus peculiaridades, ¿no? Y entonces con eso colaboramos directamente el propio equipo del museo con los técnicos de esas asociaciones que acuden a nosotros para desarrollar ellos una actividad que realmente es bastante singular, y que por supuesto les puede facilitar a ellos la mejora, ¿no?, de lo que son sus propios cauces de trabajo. Pues nosotros, Santiago, le agradecemos que nos haya atendido, que nos haya desglosado todo este grueso de actividades del Museo de Segovia en este mes de abril, y nos vemos en mayo. Yo supongo que habrá alguna sorpresa. Por supuesto, ya que sabes que en el museo siempre preparamos sorpresas, y encantados de que vengáis, y por supuesto de seguir realizando muchas actividades. Y a ustedes ya lo saben, trasládense aquí para ver la pieza de este mes, con la que pueden viajar hasta el río Duratón. Francisco Egaña Casariego, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, era el encargado de clausurar este ciclo de conferencias con una ponencia titulada Una vinculación fecunda y temprana.
Una investigación realizada por Egaña que sirvió para rescatar de las tinieblas una obra trascendental del autor, como era el retablo para la cueva de Santo Domingo en Santa Cruz la Real. El mismo historiador fue el encargado de atribuir el Cristo crucificado de Berruguete a dicha capilla. En la labor profesional que desarrolló Pedro Berruguete para el convento de Santa Cruz y que hasta ahora se pensaba que había quedado reducida a una única tabla, que es el Cristo crucificado de la Diputación, y que gracias a este documento, al testimonio gráfico aportado por este cuadro del siglo XVII que representa el éxtasis de Santa Teresa en la cueva, hemos podido confirmar que pintó este retablo de 5 calles y un solo cuerpo, cuya pieza central es precisamente el crucificado de la Diputación de Segovia, con lo cual hemos titulado la conferencia Una vinculación fecunda y temprana. Fecunda en primer lugar porque no pintó solamente 2 tablas, como se pensaba hasta este momento, la misa de San Gregorio y el crucificado de la Diputación, sino cuando menos 5 tablas para el primitivo retablo de la cueva de Santo Domingo y cuando menos la tabla de la misa de San Gregorio para la catedral, de la que no sabemos si es obra autónoma o si se integró en un conjunto mayor. Berruguete fue el primer pintor renacentista y tras su periplo en Italia plasmó en Segovia las soluciones técnicas y formales de la pintura italiana del 480, dejando una gran influencia en la ciudad entre los siglos XV y XVI. La influencia que dejó aquí en Segovia la ha recogido mejor que yo el profesor Collar de Cáceres, sobre todo a través de la resonancia que tuvo su tabla La Misa de San Gregorio. Y eso tiene su justificación, y es que esa misa de San Gregorio ocupaba una de las capillas de la antigua catedral y era un espacio público. En cambio, el retablo para la cueva de Santo Domingo era un reducto, un Sancta Sanctorum, dentro del contexto de Santa Cruz, que no era accesible al público, salvo durante la festividad del Santo, una vez al año, con lo cual era un mensaje iconográfico dirigido fundamentalmente hacia la comunidad dominicana en Santa Cruz y no hacia los fieles en general. Con la puesta en valor del primitivo retablo para la cueva de Santo Domingo se cerraba el círculo del complejo programa iconográfico ideado para el convento de Santa Cruz la Real. Pues fundamentalmente el que constituía una iconografía penitencial. Vemos la tabla de Cristo y cómo se haya flanqueado a la derecha por Santo Domingo, disciplinándose a la izquierda por Santa Catalina de Siena, que recordemos que deseando padecer los dolores de Cristo recibió la corona de espinas y también los estigmas. Luego a la derecha estaría la figura que se ha interpretado como el primer inquisidor de la orden, San Pedro Mártir de Verona, también protomártir de la orden, y cerraba el retablo por el lado de la epístola la figura de un ángel sosteniendo un escudo de la orden de predicadores, según se ve además en otras partes del convento, como las ménsulas de la antecapilla o las albanegas de la portada occidental de la iglesia. En cualquier caso, sería el complemento pictórico a ese ciclo iconográfico desarrollado a nivel escultórico en distintas partes del convento y que hasta ahora no nos era conocido. Durante su ponencia en el Salón de Actos del Museo abarrotado de público, Francisco Egaña repasó también el descubrimiento en el Archivo Diocesano de Segovia, junto a Pompeyo Martín, de un documento que narra un exorcismo llevado a cabo en el convento de Santa Cruz la Real en el año 1614. Una vinculación fecunda del pintor palentino Pedro Berruguete con la ciudad del Acueducto, en la que dejó una huella que hoy en día sigue muy viva.